Vamos a... tomen asiento. Vamos a ver en la palabra del Señor. La palabra que el Señor que nos tiene para cada uno de nosotros esta noche está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 25. Juan, capítulo 4, versículo 25. ¿Lo tienen todo ahí? Juan 4, versículo 25. Vamos a leer todos juntos a una voz. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Padre amado, te damos gracias por esta noche en la que nos bendecís. Gracias por este lugar en la que nosotros nos podemos reunir para invocar tu nombre, para adorarte, Señor. Padre, te pido que utilices a este siervo tuyo, Señor. Utilices mis labios, Señor, para que tu palabra sea predicada en este momento. Padre, te pido que tu Espíritu Santo esté tocando los corazones de cada uno de los hermanos que están reunidos acá, que abra sus corazones y que plantes esta semilla de tu palabra en su corazón, para que realmente todos podamos dar frutos, Señor, frutos agradables a tus ojos, y con estos frutos poder servir y amar a nuestros hermanos, Señor. Te pido que trabajes en nosotros y que podamos tomar esta palabra como tu palabra, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El título de hoy, la palabra de hoy, es Jesús es el Cristo. No les voy a, quizás varias personas, cuando escuchan una prédica, quieren aprenderse algo nuevo, quieren ver algo nuevo, pero no les voy a decir nada nuevo. Van a ver que mientras voy predicando es algo para que recordemos, ¿no? Lo que ya sabemos. Así que me gustaría que volvamos a analizar este texto y lo podamos aplicar en nuestra vida, ¿sí? Nosotros acostumbramos a confesar que Jesús es el Cristo, ¿no? Pero ¿qué significa Cristo? ¿Qué significado tiene Cristo? La palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido. Y en realidad en griego se pronuncia Christos, ¿no? Y en hebreo se le dice Mesías y se pronuncia Mashiach. No importa cómo se pronuncia. Los dos términos, tanto Mesías, Cristo, significan exactamente lo mismo y significa ungido. En la palabra numerosas veces vemos desde el Antiguo Testamento que se habla sobre el ungido, ¿no? En la que hace referencia al Señor Jesús. Entonces, para entender nosotros qué significa Cristo, deberíamos entender qué significa ser ungido, ¿no? Y por qué es tan importante que comprendamos bien este término, que Jesús es el ungido. Para que podamos comprender correctamente la misión que el Señor nos ha encomendado, debemos entender bien qué quiere decir Cristo, quién fue Él y qué significa para nosotros. ¿Será Cristo el segundo nombre de Jesús o el apodo? No, ¿no? Muchas personas piensan que es el apellido o el apodo que le ponen a Jesús. El significado que la Biblia le otorga al ungido es el único enviado de Dios, quien viene a salvar y a redimir al mundo. Otra vez. El único enviado de Dios, quien viene a salvar y a redimir al mundo. Si vemos en el pasaje que leímos hoy, una mujer samaritana dice algo muy importante, ¿no? Vuelvo a leer el versículo de hoy. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Es muy importante que nosotros, cuando leemos un pasaje bíblico, comprendamos el contexto anterior y el contexto posterior. Porque si no, si lo sacamos de contexto, vamos a entender mal. O vamos a... Sí.
No vamos a poder entender correctamente qué es lo que el texto está diciendo, ¿no? En los versículos anteriores podemos observar algo muy interesante en lo que dice la mujer samaritana. Primero la mujer cree que Jesús es un profeta y luego le pregunta sobre a dónde debía de ir a adorar. ¿Se acuerdan? Este pasaje en el que está la mujer samaritana que viene a la tarde a sacar agua del pozo, ¿no? Al mediodía viene a sacar agua del pozo y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, dame de beber. ¿Cómo puede un judío hablarle a una samaritana? Dice, ¿no? Y adivina, el Señor sabe que estuvo conviviendo con 5 hombres y esta mujer se da cuenta que es profeta, ¿no? Piensa que es profeta. Entonces le hace una serie de preguntas con respecto al Mesías, el Cristo. Pero es importante la confesión que hace esta mujer porque dice, primeramente, que estaba esperando al Mesías. Ha de venir el Mesías, que es llamado el Cristo. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. En otras versiones dice que nos va a explicar todas las cosas, ¿sí? Y cuando Jesús le estaba respondiendo y enseñando a la mujer sobre dónde se debía adorar, es ahí cuando esta mujer responde con este versículo que acabamos de leer. Hermanos, solo la palabra de Dios tiene las respuestas a todas las cosas que nosotros necesitamos saber en la vida. Cuando meditamos en su palabra y nos encontramos personalmente cara a cara con el Señor mediante su palabra, vamos a poder vivir encontrando y respondiendo a nuestras preguntas existenciales que cada uno tenemos en la vida. Es por eso que para nosotros los cristianos, la Biblia es la única autoridad, es la autoridad máxima. No hay otro libro por encima de la Biblia, ¿no? No hay otra verdad que se nos fue revelada a nosotros. La respuesta que nosotros necesitamos la hallamos en la palabra de Dios. Es por eso que solo la palabra de Dios debe ser nuestra autoridad máxima. Jesús no solo vino a darnos la salvación, la vida en Él, después de que muramos esta vida. Jesús vino a darnos vida y que aprendamos a vivir una vida esperanzada en Él. Es por eso que Jesús, en nuestro camino, es toda la respuesta que nosotros necesitamos conocer. Esta mujer no esperaba al Mesías como muchos de nosotros tendemos a hacerlo después de la muerte, sino que vivía con la esperanza de que ciertamente algún día el Cristo iba a venir a dar solución a todas las cosas. Recordemos que en este contexto vemos que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estaba siendo reprimido, oprimido por el imperio romano. Todos eran muy pobres, vivían mal, bajo la opresión, tenían que pagar impuestos muy altos, ¿no? Y ellos estaban esperando al Mesías, el Cristo, al libertador, para que los libre de todas estas aflicciones. En Israel tenían la tradición de hacer el ungimiento solamente a 3 tipos de personas. Y a través de este ungimiento se le otorgaba una autoridad, ¿no? ¿Quién eran estos 3 tipos de personas? Primero, el rey, el sacerdote y el profeta. A estas 3 clases de personas nomás se le hacía un ungimiento. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué nos dice este texto? Que el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Mateo capítulo 21, versículo 11. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Toda la gente en ese lugar conocían que Jesús era un profeta de Dios, ¿no? Y también nosotros sabemos que Jesús es nuestro Rey. Amén. Nadie, ninguna persona tuvo estos 3 roles al mismo tiempo. Hubo un profeta, ¿no? Hubo un personaje bíblico
que nosotros conocemos, que es Samuel, que también tuvo 3 roles. Él fue profeta, sacerdote y juez, pero no rey. Porque la intención de Dios es que ningún ser humano sea rey, sino que solamente Dios es rey, nosotros dependamos completamente de Él y seamos gobernados siendo seres dependientes de Él, ¿no? Hasta ahora hablábamos sobre el ungido, tanto reyes, sacerdotes y profetas, ¿no? Ellos eran los únicos ungidos. Pero ¿saben con qué eran ungidos estas personas? En la Escritura vemos que Dios mismo ordena, da órdenes de ungirlos con aceite de oliva. O sea que tanto reyes, profetas y sacerdotes, para tener esa autoridad y tener ese cargo, debían ser ungidos con aceite de oliva. Pero ¿saben una cosa, hermanos? En la Escritura, en ninguna parte podemos hallar, no podemos ver que Jesús haya sido ungido con aceite de oliva. En ninguna parte de la Biblia aparece eso. Entonces, ¿por qué dicen que Jesús es el Cristo? ¿Por qué nosotros confesamos que Jesús es el Cristo si nunca fue ungido con aceite de oliva? Tenemos que hacernos esa pregunta. Porque Jesús fue ungido con la unción del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ungido por el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 33 y 34 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En otras versiones dice, este es el elegido de Dios. Nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, quien fue ungido por el Espíritu Santo, tiene el poder y la autoridad para bautizarnos y ungirnos con el Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo nos da una clara identidad de quiénes somos en Cristo. Es por eso que debemos recibir del Señor el Espíritu Santo. Debemos anhelar estar llenos del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? Si nosotros confesamos con nuestros labios que Jesús es el Cristo, es evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Que nosotros anhelemos la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es haber sido bautizados por el Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo, y otra cosa es vivir con la llenura del Espíritu Santo. Y esa es una orden del Señor Jesucristo para todos los cristianos, para todos sus discípulos. Dios no solo nos dio el Evangelio como una simple información a compartir, sino que nos dio el poder y la autoridad mediante su Espíritu Santo para que primero lo vivamos y de esta manera prediquemos el Evangelio. O sea que nosotros los cristianos no somos cristianos porque repetimos como loros lo que nosotros adquirimos una información, sino que el cristiano es aquel que vive la palabra primeramente, siendo lleno del Espíritu Santo, y con su manera de vivir predica, ¿no? Que Jesús es nuestro Rey, que Jesús es nuestro profeta y Él es nuestro único sacerdote. Eso es el Evangelio. En los Evangelios también vemos que Jesús nos dice que vamos a hacer cosas mayores que Él. Y sinceramente, hermanos, si vamos al campo misionero, hoy día también vemos a muchas personas endemoniadas, muchas personas enfermas, ¿no?, de alguna enfermedad mortal, que son sanados bajo el poder del Espíritu Santo. Así como en las iglesias primitivas. Esto sigue ocurriendo hoy día también. Los milagros siguen ocurriendo hoy día también.
El poder del Espíritu Santo sigue trabajando hoy. Si nosotros creemos que la palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios, tenemos que creer en los milagros también. En los milagros que ocurrieron y en los milagros que siguen ocurriendo hoy día. Yo creo en los milagros, aunque hay muchas personas, pastores, teólogos, que intentan hacer hasta lo imposible para desmitificar cada uno de los milagros que aparecen en la Biblia, ¿no? Dándole siempre una solución lógica. Y creen y sostienen firmemente que la era apostólica ha sido finalizado y que los milagros ya no ocurren hoy día. Estas personas son los que creen en una teología cesacionista, ¿no? Pero si sabemos que la Biblia es palabra de Dios y que Él nos la dio para que creamos en ella y conozcamos a Él a través de ella, tenemos que empezar a creer en el verdadero poder y la autoridad que está en la palabra de Dios. Yo ruego que nadie de nosotros caigamos o creamos estas teologías, ¿no? Extremistas, que es la teología cesacionista. Hay un teólogo de Corea que escribió un libro sobre la obra del Espíritu Santo. Y él habla de quién es el Espíritu Santo, qué hace, pero lo absurdo de ese libro es que trata de explicar cada uno de los milagros, intentando mostrar que en realidad no fueron milagros, sino que fueron, ¿no?, algunas cosas, coincidencias de la naturaleza, y eso. Y lo más gracioso de todo esto es que este hombre nunca se animó a ir a un viaje misionero. Siempre estuvo en su laboratorio, en su biblioteca, analizando y estudiando los libros. Es un hombre que estudió muchísimo. Pero ¿por qué no cree en esos milagros? Porque nunca ha estado en un campo misionero. Yo, sinceramente, antes de estudiar, antes de estar en ser misionero y salir a ver la obra del Señor, me costaban creer muchos milagros. Y decía, esto será actuado, esto será del Señor, esto será del enemigo, ¿no? Pero el Señor obra de manera increíble. Ojo, yo no estoy diciendo, a ver, yo creo en un Dios de milagros, pero no estoy diciendo que estoy creyendo un Dios milagrero. No, son dos cosas diferentes. Y yo entiendo que esta teología cesacionista aparece para contrarrestar, ¿no?, a las personas que buscan solamente los milagros del Señor. Una teología milagrera. Pero no debemos caer en ninguno de los dos extremos, ¿no? Ninguna de las teologías extremistas. Porque estas teologías extremistas no nos permiten conocer a Dios tal cual como Él es, ¿sí? El poder y la autoridad del Espíritu Santo sigue siendo vigente ahora como en los tiempos de Jesús. Amén. Tenemos que creer esto. Pero entonces, ahora va la pregunta muy importante que tenemos que reflexionar todos. Pero entonces, ¿por qué no vemos frecuentemente los milagros que ocurrían en tiempos anteriores? ¿Por qué no? Porque no hay personas que anhelen la unción del Espíritu Santo. No hay personas que anhelen estar llenos del Espíritu Santo hoy día. Sí quieren estar llenos de plata, sí quieren estar llenos de fama, de reconocimientos, llenarse de cualquier otra cosa que el mundo ofrece y nos da placer. Y es por eso que no encontramos personas que quieren estar llenos del Espíritu Santo y vivir haciendo la voluntad del Señor en sus vidas. Hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, en donde las corrientes, ¿no?, mundanas, las ideologías y un montón de cosas que nos dan placer nos están arrasando y nos alejan de la verdad de la palabra de Dios. Saben que si vemos la historia del cristianismo, ¿saben cuándo el cristianismo empezó a expandirse y crecer? Cuando había persecución. Hoy no hay una persecución. Estamos muy tranquilos. Todos tenemos una Biblia en mano, ¿no? En esos tiempos
En los tiempos de en la Reforma, una Biblia valía lo que valía una Ferrari. Hoy tenemos todos una Biblia en casa, varias Biblias. Y algunos dejan su Biblia en el auto para como si la Biblia protegiese el auto, ¿no? Pero no la leemos. Y es la comodidad, la estrategia del enemigo para hacernos alejarnos de la palabra, de la presencia del Señor. Nos mantiene ocupados con un montón de cosas para que no podamos pasar tiempo en relación íntima con el Señor. El enemigo está ganando, ¿no? Es muy astuto el enemigo, ¿no? Y en esta tranquilidad, la paz que nosotros pensamos que sentimos, ¿no? Vamos enfriándonos, vamos siendo personas tibias. Y eso es algo que el Señor dice que lo va a escupir, lo va a vomitar. Veamos en qué consistió el ministerio de Pablo. Hechos capítulo 5, versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 18, versículo 5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hechos 18, versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la Escritura que Jesús era el Cristo. Predicar el Evangelio consiste en dar a conocer que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa realmente esto? Es reconocer que Jesús es nuestro Rey, nuestro único Rey. Que Jesús es nuestro sacerdote, que Jesús es nuestro profeta. Es reconocer que Jesús, como nuestro único Rey, nos gobierna y nosotros nos sometemos a su señorío. Es reconocer que Jesús, como nuestro único sacerdote, es quien nos intermedia con Dios Padre para la reconciliación. No hay otro camino, es solamente por Jesucristo. Es reconocer que Jesús, como nuestro profeta, nos enseña y nos da testimonio del eterno amor del Dios Trino en quien creemos, siendo Él mismo el testimonio encarnado del amor de Dios para toda la humanidad. Eso es confesar que Jesús es el Cristo. Es por eso que nuestro deber de predicar el Evangelio consiste en predicar que Jesús es el Cristo. Pero imagínense que predico que Jesús es el Cristo, pero no le obedezco. No me someto a su gobierno, a su señorío. No llevo una vida de oración, ni dedico tiempo para comprender lo que dice su palabra. Esto es contradecir lo que estoy predicando. Es no aceptar al Señor como Rey, ni sacerdote, ni como profeta. Hermanos, no sirve de nada predicar el Evangelio solo con palabras, porque no hay ningún poder ni autoridad en lo que predicamos, sino primeramente vivimos lo que predicamos. La evidencia de que tenemos la unción y estamos llenos del Espíritu Santo no es cuando hacemos muchos milagros, ni cuando obtenemos superdones, ni porque cantemos lindo o porque nos va bien, prosperamos en la vida. Eso no es evidencia de que estemos llenos del Espíritu Santo y estemos bien en una relación con el Señor. Sino que cuando cada uno vive una vida en sometimiento al Mesías, reconociendo que solo Él es el Rey de mi vida. Cuando realmente creo que Él y solo por Él soy perdonado, reconciliado, y solo Él me da la salvación. Y cuando reconozco que Él sigue hablando, exhortando e instruyéndome en la vida a través de su palabra. Eso es reconocer que Jesús es Cristo. Solo cuando vivimos de esta manera vamos a vivir una vida llenos del Espíritu Santo.
Hermanos, tenemos que pedir por la llenura del Espíritu Santo, porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, en algún momento resbalamos y caemos. Hermanos, nosotros tenemos un vacío en el corazón que solamente Dios puede llenar. Pero el enemigo nos hace creer que podemos llenar ese vacío con otras cosas. Nosotros hemos sido creados seres dependientes a Dios. Nosotros nunca podemos llegar a ser Dios. Dios no puede crear otro Dios. Entonces nunca vamos a poder llegar a ser Dios. Pero el enemigo cayó porque él pensó y quiso ser como Dios. Y nos mete esa información, nos tienta de que ¿por qué necesitas la dependencia de Dios si vos podés ser independiente y vos mismo podés ser Dios? Comé del fruto, te va a hacer como Dios. Te vas a saber diferenciar lo que es lo bueno y lo malo. No necesitas la dependencia de Dios. Podés independizarte. Pero ¿saben qué significa vivir eternamente? Vivir eternamente es vivir con el Eterno. Muchas veces nosotros tenemos una imagen distorsionada de Dios. Pensamos que como nosotros pecamos, y a Dios no le gusta que nosotros pecamos, tiene un palo en la mano y nos castiga y nos manda al infierno. Nos manda a la muerte eterna. Pero hermanos, no es así. Porque la intención de Dios es que ninguno se pierda. Imagínense, Dios es el eterno, ¿no? El pecado no es hacer simplemente lo malo, sino el pecado es todo lo que nos aleja de Dios. Dios quiere que estemos con Él, para que vivamos eternamente disfrutando de Él durante toda la eternidad. Pero el hecho de que nosotros pecamos es tomar la decisión de separarnos de Él. Y separados de Él, ¿qué dice la palabra? Nada podemos hacer. Y vamos a morir. La consecuencia del pecado es la muerte. Entonces el Señor vino en forma humana, mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros para restablecer la relación, para hacer ese camino para que nosotros podamos volver hacia Él. Nuestro Dios nos ama con esa magnitud. Y porque no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, Él dio su propia vida para que nosotros volvamos hacia Él. Pero si no vivimos bajo el poder del Espíritu del Señor, vivimos en la carne, vivimos obedeciendo y escuchando a nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a seguir pecando. Vamos a querer seguir independizándonos del Señor y querer llenar ese vacío con otras cosas, como lo que acabo de mencionar, la plata, la fama, el reconocimiento. Hermanos, hoy día, ¿no? La competencia que nosotros hemos creado de Dios es el dinero. Nosotros pensamos que cuando tenemos dinero podemos ser como Dios. Y hoy día el mundo nos ofrece tanto, ¿no? Tanta satisfacción con el dinero, ¿no? Que uno que tiene dinero piensa poder hacer todo, o casi todo. Entonces todos, como quieren ser dioses, no quieren vivir bajo el sometimiento, el señorío, el reinado del Señor, y cada uno quiere ser un Dios independiente, busca llenarse con las cosas materiales. Pero les aseguro, hermanos, que eso no llena. Eso no llena. Y la bendición material, que nosotros decimos bendición material, quizás no sea una bendición, o en muchos casos puede ser que sea una maldición. Cuando no lo utilizamos para el reino de Dios, cuando no lo administramos bajo el señorío de Dios, eso nos mata, hermanos. No vivamos llenándonos con cosas que no vienen del Señor. Una manera de que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo es sacar de nosotros con lo que nos estamos llenando. Si nosotros nos llenamos de porquería, ¿cómo vamos a poder estar llenos del Espíritu Santo? Llenarse del Espíritu Santo no solamente requiere ingerir algo, sino es vaciar también.
vaciar con la porquería, vaciar con lo que no viene de Dios para que el Señor me llene. Y una vez así, vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Hermanos, es en la Biblia en que contiene todas las instrucciones de cómo vivir su reinado. Es en la Biblia en donde aparecen todas las promesas de que Jesús es nuestra única salvación. Y solo la Biblia nos enseña cómo seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que no se trata de predicar que Jesús es el Cristo solo con palabras, sino que consiste en vivir bajo el señorío de Cristo. El Evangelio no se transmite solo con palabras. El Evangelio se predica con la unción del Espíritu Santo que se manifiesta en nuestras vidas. 1 Corintios 4, versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hermanos, ¿somos cristianos? ¿Realmente somos cristianos? ¿Se consideran cristianos? Cristiano significa pequeño Cristo. Pero si yo con mi vida no reflejo al Señor Jesucristo, no soy cristiano. Una cosa es creerse que uno es cristiano y otra cosa es ser cristiano. ¿Cómo reflejo a Cristo con mi vida hoy? ¿Qué estoy haciendo como cristiano? ¿Cómo influyo en este mundo como cristiano? Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar. Y si realmente no estoy viviendo como Cristo, si no estoy reflejando a Cristo con mi vida, entonces no es necesario que nos autocondenemos, pero simplemente tenemos que volver hacia Él. Simplemente podemos volver hacia Él. Tenemos que arrepentirnos como cristianos. Como iglesia la embarramos mucho. Hoy día la gente ve a la iglesia no como algo bueno, sino como algo corrupto. Escuché a algunos pastores que algunas iglesias pareciera que no se diferencia de la mafia, ¿no? La hemos embarrado. ¿Por qué? Porque la iglesia, la cual dice ser el cuerpo de Cristo, no ha estado viviendo, reflejando al Señor Jesús. Gandhi, ¿conocen a Gandhi? Todos conocemos a Gandhi. ¿Saben lo que dijo Gandhi? Tenía unas enseñanzas magníficas. Era uno de los pacificadores en esos tiempos de India cuando todo era muy violento. Gandhi utilizaba pasajes bíblicos, ¿no? Y en muchos aspectos era similar a lo que hacía el Señor Jesús. Entonces, un periodista fue y le preguntó, Gandhi, ¿usted es cristiano? ¿Y saben lo que respondió Gandhi? Si eso es ser cristiano, refiriéndose a lo que ustedes conocen, lo que es cristiano en general, entonces yo no soy cristiano. Si a eso ustedes lo llaman cristiano, yo no soy cristiano, se respondió. Que es algo muy fuerte. Está queriendo decir sutilmente, no directamente, de que los cristianos no estamos reflejando a Cristo. Yo no sé si Gandhi realmente fue cristiano o no, pero fue una persona que en muchos aspectos pudo reflejar al Señor Jesucristo. Pero nosotros que nos hacemos llamar cristianos, ¿de qué manera reflejamos al Señor Jesucristo? En Hechos 1:8 dice que nosotros seamos testigos de Él. Y saben que testigos se diferencia de ser un simple predicador, una simple persona que repite una fórmula o transmite simplemente una información. El testigo es la persona que vive eso, que cree de verdad. ¿Estamos realmente creyendo, hermanos? ¿Es Jesús realmente nuestro Cristo? Esa confesión que nosotros hacemos que Jesús es el Cristo, ¿lo hacemos con entendimiento? Hermanos, nosotros no podemos confesar que Jesús es el Cristo y aceptar solamente al Señor Jesús como sacerdote. Muchos católicos en Argentina
¿no? Yo soy un coreano crecido en Argentina y veo mucha gente religiosa, católico, porque es cultural. Todos los argentinos son católicos porque es algo cultural. Ellos conocen a Jesús, tienen una información de quién es Jesús, pero creen que Jesús simplemente es un corderito, un sacrificio que hace que a través de él yo pueda ser salvo. Aceptan al Señor Jesús como un sacerdote, como una ofrenda, un sacrificio que redime mis pecados y por eso soy salvo. Pero no aceptan el señorío del Señor Jesús. No aceptan al Señor como profeta o como maestro. No aplican su vida, la palabra de Dios en su vida. No se dejan escuchar, no se dejan transformar. Entonces, si nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, tenemos que aceptar que Él es Rey, Él es sacerdote, es nuestro maestro, profeta. También otro ejemplo, en los tiempos de Jesús estaban los fariseos. Los fariseos, ¿saben cómo llamaban los fariseos a Jesús? Le decían que es profeta, que es maestro, y creían que era un profeta y que era un muy buen maestro y que sus enseñanzas tenían autoridad. Pero ningún fariseo confiesa que Jesús es el Señor. Ninguno lo llama Señor, Señor. Todos lo llaman maestro, rabí, pero nunca Kyrios. Nunca lo llamó Señor. Eso es evidencia que ellos nunca se sometieron al gobierno, al reinado, al señorío del Señor Jesús. Sí aprendían de Él. Cuando hablaba del Antiguo Testamento, cuando actualizaba las leyes y cuando hablaba, cuando Él enseñaba, muchos fariseos aprendían de Él. Muchos fariseos invitaban a sus casas para escucharlo hablar, ¿no? Muchos le tuvieron envidia y algunos fariseos sí creyeron de verdad. La palabra Kyrios, que significa Señor literalmente, tiene algo más profundo, un significado más profundo. Kyrios se lo llamaban Señor, pero significa también al mismo tiempo amo, rey, dueño. ¿Es el Señor Jesús realmente Señor de mi vida? ¿Es mi rey? ¿Es mi amo? ¿Es mi dueño? ¿El dueño de mi vida? Les vuelvo a decir, hermanos, no podemos elegir cosas del Señor Jesucristo, sino que si nosotros aceptamos y recibimos al Señor como nuestro Cristo, es recibirlo en su totalidad, como rey, profeta y sacerdote. Yo no le puedo decir a mi esposa, bueno, desde ahora vas a ser la ama de casa, vas a cocinar, te voy a dar toda la autoridad de la cocina, de la limpieza, de la lavarropa, todo, pero yo voy a tener otros amantes y cada tanto voy a entrar a casa y vos me vas a cocinar y eso. No le puedo decir eso. Como tampoco mi esposa me puede decir, bueno, yo te doy toda la autoridad y la responsabilidad de que traigas plata a casa, pero no me voy a acostar con vos, no voy a dormir con vos y tampoco vas a vivir en esta casa. Eso no sería aceptarme a mí como esposo. Y tampoco sería de mi parte aceptar así como esposa. ¿Qué clase de mujer le gustaría tener un esposo así? ¿Qué clase de esposo quisiera tener una esposa así? El Señor nos invita a que nosotros lo invitemos, lo recibamos como Cristo. Entonces eso quiere decir que el Señor es nuestro Rey, nuestro profeta y nuestro sacerdote. No nos tenemos que olvidar de esta confesión. ¿Saben, hermanos, cuál fue, antes de empezar este viaje misionero, fui pastor de jóvenes en una iglesia coreana? Me veo muy joven, pero yo tengo 32 años, no soy tan jovencito, ¿no? Sí, sigo siendo joven, pero bueno, no tanto. Antes de comenzar este viaje misionero estuve pastoreando en una iglesia coreana durante 3 años.
estaba pastoreando un grupo de jóvenes de 18 a 23 años. Y una de las cosas que más me costó trabajar en los jóvenes, más le tuve que dedicar, es que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes habían nacido en la iglesia, de padres cristianos. Pero estos jóvenes, yo le preguntaba algo, ¿qué es el Evangelio? Y me le respondían sistemáticamente, el pecado, la muerte en la cruz, la resurrección, la santificación, la justificación, de memoria. Así tal cual dice el material del estudio bíblico. ¿No? Quizás lo decían, se lo memorizaban mejor que yo. Pero estos chicos no vivían el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque eran personas convencidas, pero no convertidas. La conversión viene cuando yo acepto que realmente Jesús es el Cristo y decido caminar cada día en relación con Él. Si no, no hay conversión. No me puedo convertir por haberme memorizado unas simples oraciones, unos cuantos versículos bíblicos. El Señor, toda la Biblia podemos ver que el Señor quiere una relación personal con nosotros. Aceptar al Señor Jesús no quiere decir que el Espíritu Santo venga como una hada, nos toque con una varita mágica y somos nuevas personas de un día para el otro. No significa eso. El Señor nos llama a una relación. Nos invita a que cada uno de nosotros carguemos nuestra propia cruz y lo sigamos. Eso es aceptar el señorío, que el señorío del Señor Jesús, que Él es nuestro Rey. Dejarnos exhortar, dejarnos enseñar, dejarnos disciplinarnos por el Señor Jesucristo y creer que Él solamente es el camino, que solamente la palabra de Dios es la autoridad de nuestra vida. Eso es ser cristiano y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Cristo, el ungido, el Mesías. En Romanos capítulo 10, bueno, antes de pasar esto, quiero mencionar una cosa. Había una hermana en el grupo de jóvenes que recién estaba teniendo su encuentro personal con el Señor, ¿no? Y me decía, ¿no?, que tiene muchas dificultades, ¿no?, para creer. Quiere creer, sintió algo, pero que le cuesta mucho creer, ¿no? Y una vez fui, la mamá está siempre, la mamá es, la mencioné un montón de veces, la quemé, pero igual, ustedes no la conocen, así que ella todos los domingos está ahí adelante saludando a la gente, ¿no?, guiando a las personas para que vayan sentándose en orden. Y tiene una sonrisa tan linda que me transmite tanta paz, ¿no? Y viene y cada vez que me ve dice, pastor, me abraza y es muy cariñosa. Entonces yo con la joven estaba hablando y le dije, ay, tu mamá me transmite tanta paz, tiene tanto amor, le digo. Y ella con una cara seria me dice, pero ella así no es en casa. Ella no es así en casa. ¿Cómo que no? Tu mamá es un amor, es una ternura. No, ella no es así. Es así solamente en la iglesia. ¿Y saben qué? Me di cuenta que muchos jóvenes, adolescentes, no podían creer en el Dios que sus padres creen, porque no tenían una vida convertida. Llevaban una doble vida. De lunes a viernes eran patrones en su negocio, explotan a sus empleados, les pagan muy poco, pelean el precio con esto, con lo otro, se pelean con los clientes, ¿no? Compiten con los otros hermanos, y cuando vienen a la iglesia, sonrisa, una linda vestimenta, un buen maquillaje, hola, Dios te bendiga. Y los hijos crecen viendo eso. Eso no es verdad. ¿Y por qué me exigen a mí que crea y acepte al Señor Jesucristo en mi vida si ellos no pueden vivirlo? Los jóvenes hoy día están abandonando la iglesia y no creen realmente, no tienen interés de ser convertidos porque no tienen un referente. Padres, les pido por favor que si realmente aman a sus hijos y se preocupan
por su salvación, tenemos que empezar a cambiar nosotros. Tenemos que empezar a recibir al Señor como Cristo en nuestra vida. No es algo que se va a hacer de un día para el otro, hermanos, pero es la decisión diaria de caminar junto al Señor. Si nosotros hacemos ese intento, los hijos ven eso en nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de que los hijos, de encaminar correctamente a los hijos a la iglesia, al Señor. El Señor, la primera iglesia que nosotros tenemos que cuidar es la familia. Entonces, no se trata de actuar, vivir una hipocresía en la iglesia, sino primero empezando por la casa, aplicando la palabra de Dios para mi vida, predicándole el Evangelio con mi manera de vivir a mis hijos, a mi esposa, a mis vecinos, a la iglesia, a las personas que todavía no conocen al Señor, que están en medio de la oscuridad. Eso es lo que tenemos que hacer la iglesia. La iglesia está constituida por familias. Para que la iglesia sea sana, la familia tiene que ser sana. Para que la familia sea sana, cada uno tenemos que postrarnos ante el Señor, ser tocados por el Señor, ser sanados y empezar a vivir en una relación con Él, empezar a vivir una santificación en nuestra vida. Hermanos, no nos aferremos a las cosas del mundo. Todo eso va a desaparecer. Vivamos con el Eterno, busquémoslo a Él y no permitamos que ninguno de nuestros hijos se pierda. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay dos maneras de que registran la palabra, ¿no? Hay dos maneras de escribir en el idioma original. El primero es el logos. Logos significa la palabra literal de la palabra. Lo que yo leo en la Biblia dice Dios te ama. Entonces es logos, Dios te ama, ¿no? Pero yo poder, y el rema es la revelación, la iluminación de esa palabra que viene a mi vida. ¿Captaron la diferencia? Entonces, nosotros nos acercamos a logos de la palabra de Dios, pero esto tiene que ser un rema para nosotros, ¿no? ¿Por qué leo este pasaje? Porque muchos confunden y piensan que si nosotros oímos la palabra de Dios, va a haber fe en nosotros, ¿no? O si no, o nosotros ya el hecho de predicar el logos, una información hacia lo demás, va a crear la fe en lo demás. Pero no. Este pasaje aparece como rema. Entonces está queriendo decir que nosotros tenemos que ser la palabra de Dios, tenemos que ser el rema de Dios. ¿Y cómo uno puede ser el rema de Dios? Cuando vamos a logos, comprendemos la palabra de Dios y empezamos a vivir, nosotros vamos a ser la revelación de la palabra de Dios a las personas que todavía no conocen al Señor. Cada uno de nosotros tiene que ser una palabra hablada del Señor. Eso se tiene que ver manifestado en nuestras vidas. Hermanos, el Señor Jesús es el Cristo. El Señor Jesús es el Cristo. Y es una base del cristianismo. Lo que le dije hoy no es nada nuevo. Y todos nosotros deberíamos de saber qué significa realmente Cristo. Y me gustaría que cada vez que confesemos que Jesús es nuestro Mesías, que Jesús es nuestro Cristo, esta confesión no sea de labios, sino que lo hagamos con entendimiento. Y que realmente recibamos al Señor Jesucristo, como Rey, como sacerdote, como profeta, que nos habla a nuestra vida todos los días. Y de esta manera podemos vivir venciendo al mundo, porque Cristo venció al mundo.
Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, así como la alabanza que te cantamos, queremos serte fiel, pero caemos, resbalamos, Señor, porque desviamos nuestra mirada en otras cosas mundanas, Señor. Padre, ayúdanos a realmente entender que vos sos el Cristo. Ayúdanos a realmente vivir confesando con nuestras vidas que vos sos el Cristo, Señor. Padre, somos débiles, somos pecadores, y la carnalidad, Señor, la debilidad de la carne nos hace pecar y caer constantemente, Señor. Somos fáciles en olvidar tu gracia. Somos fáciles nos dificulta retener tu palabra, Señor. Pero Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Padre, ten compasión de nosotros y ayúdanos a recordar la cruz, al Señor Jesucristo, todos los días, para que podamos caminar junto a Él, Señor. Quebranta nuestros corazones, Señor. Te pido que tu palabra toque hoy nuestros corazones, Señor, para que realmente busquemos tu voluntad y que tomemos la decisión de volvernos a tus caminos, Señor. Padre, en este momento te confesamos que vos sos el Cristo. Queremos someternos a tu señorío. Queremos escuchar solamente tu voz, tus instrucciones, tus exhortaciones, y queremos creer y confiar y estar seguros, tener la certeza de que solamente a través de la sangre del Cordero, a través de Jesucristo, somos justificados, redimidos y santificados, Señor. Padre, te pido que estés trabajando en la vida de cada uno de nuestros hermanos, que nos hagas recordar esta palabra día y noche, Señor, para que no nos alejemos de tu presencia, Señor. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.